litúrgica de San Juan Crisóstomo. No es un santo muy conocido entre nosotros, sin embargo, es uno de los grandes padres de la Iglesia. Lo mismo que le pasó a otros, fue perseguido, quizá por motivos distintos de otros. En este caso, era patriarca de Constantinopla, murió cuando todavía el cristianismo hacía poco que acababa de ser reconocido como la religión oficial del imperio. Y murió en el destierro, fue desterrado 2 veces, depuesto 2 veces de la sede episcopal, porque se enfrentó con toda claridad contra los abusos de los ricos, contra la corrupción. Y aquello molestó. Por ejemplo, la última vez que le supuso el destierro, donde murió, criticó abiertamente en una homilía en su catedral, en la catedral de Constantinopla, a la emperatriz, porque se había hecho construir delante de la catedral una estatua de plata, enorme estatua de plata. Y él decía, habiendo tanta gente que pasa hambre, ¿cómo es posible estos derroches? Era durísimo, por ejemplo, con las señoras que iban a misa, la misa en rito griego, la misa. Les decía, venís aquí con unos vestidos de lujo, incluso hacéis donativos a la iglesia en vasos sagrados costosísimos, oro, plata, diamantes, pero no estáis tratando bien a las personas que son vuestros empleados y no estáis dando limosna a los pobres. ¿De qué sirve, decía San Juan Crisóstomo, tener el altar con un mantel maravilloso si resulta que los hijos de Dios no tienen comida? Es evidente que entre los ricos no era popular, sí lo era en cambio entre los pobres. Le costó 2 veces el destierro y además acusado de algo falso porque le acusaron de herejía. Bueno, ya sabemos aquel refrán, ¿no? Cuando quieras matar a tu perro, di que está rabioso. Alguna excusa tienes que poner para matar al perro. Bueno, pues en este caso alguna excusa había que poner y le acusaron de herejía, lo cual era falso. Podían haberle acusado de otra cosa. Esto nos trae una lección también a nosotros. Recientemente el Papa Francisco, a la vuelta del viaje que acaba de terminar a África, en el avión decía, me dicen que soy un comunista y digo las mismas cosas que decía San Juan Pablo II. Podemos caer en la trampa de considerar la defensa de los pobres como algo que no es propio de nuestra fe y que es ideología, y además una ideología prestada, en este caso una contaminación ideológica que viene del comunismo. Esto no es verdad. Es una cosa esencial al cristianismo, al catolicismo, la defensa de los pobres. Es esencial, no es accidental, es esencial. No podemos amar al Dios al que no vemos, sino amamos al prójimo al que vemos. Es una cosa esencial en nuestra fe. Nosotros los católicos no nos ponemos de rodillas delante de los poderosos, nunca. Solo nos ponemos de rodillas delante de Dios en el sagrario y delante de los pobres para servirles. La diferencia esencial, radical, entre el catolicismo y el comunismo es que el comunismo es una religión porque es una verdadera religión, y los que la siguen tienen una fe ciega en sus dogmas y en sus líderes. Pueden hacer lo que quieran y no pasa nada, y cambian y no pasa nada. Recientemente, por ejemplo, que sabían los discursos encendidos de la pasionaria para justificar la alianza entre Hitler y Stalin para comerse entre los dos Polonia. El comunismo es una religión o una ideología atea y que además justifica el uso de la violencia. Nosotros los católicos estamos al lado de los pobres porque en los pobres está Cristo. Estamos al lado del que sufre, no solo el pobre económico, estamos al lado del que sufre, porque en el que sufre el enfermo, el anciano, el que no tiene trabajo, el que ha perdido a un hijo, estamos al lado del que sufre, porque ahí está Cristo, lo mismo que está Cristo cuando somos nosotros los que sufrimos y está dentro de nosotros. Y estamos además luchando contra
las causas de la pobreza o contra las causas de la enfermedad sin usar la violencia. Dos cosas que nos separan radicalmente del comunismo. No a la violencia, y nosotros creemos en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque corremos el riesgo, repito, por ejemplo, con el Papa Francisco, de criticarle por cosas que son esencialmente católicas. Habrá otras cuestiones de otros temas donde se pueda discutir, pero la opción por los pobres es una opción radicalmente, esencialmente católica. Sin violencia, punto fundamental, sin violencia y además en el nombre de Cristo, es decir, por el Señor. La Madre Teresa decía siempre, y ella sabía muy bien lo que era estar con los pobres, decía siempre: yo no soy una activista social, yo no he fundado una ONG, he fundado una congregación religiosa. Estamos con los pobres por Cristo. Los demás tendrán otros motivos. Muchas veces los manipulan para llegar al poder. Nosotros que estamos con los pobres por Cristo. Y no podemos amar al Dios al que no vemos, sino amamos y servimos al hermano nuestro al que sí vemos. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.